La empresa de energía de Pereira es una empresa emblemática de nuestra ciudad. Acaba de recibir una certificación absolutamente importante en estos tiempos de calentamiento global, de cambio climático, de ese desesperante y asfixiante calor que hemos venido viviendo los pereiranos, a excepción de una tardecita de lluvia que hubo el martes pasado. Esta certificación de reducción de huella de carbono nos trae aquí a la gerencia de las empresas, de la empresa de energía de Pereira, para dialogar con Milton César Tangarife Ramírez. Él es ingeniero de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien lleva ya varios años en el área de la gerencia de direccionamiento y control estratégico, que comprende las áreas de planeación, riesgos, gestión ambiental, calidad, innovación, movilidad eléctrica. Ahí hacen de todo por lo que estoy viendo. Vamos a dialogar a continuación con el ingeniero Milton César Tangarife alrededor de esta certificación que de verdad les cuento a la amable teleaudiencia de Puntos de Vista. Es absolutamente importante, no solo para la ciudad, porque es un liderazgo que asume la empresa, es la primera empresa en la región, en Pereira, que adquiere esta certificación, sino porque es parte de lo que tenemos que hacer como seres humanos, porque nosotros, como lo vamos a ver en el programa, nosotros también arrastramos nuestra propia huella de carbono. En un momento después de esta pausa. Tener tiempo es estar tranquilo. En la tienda de servicios Micon Familiar puedes adquirir más simple, más fácil, los mejores beneficios para toda la familia en un mismo lugar, sin desplazamientos, sin filas y desde tu celular. Con Familiar evoluciona para ti. Más simple, más fácil. Ingeniero Milton César, gracias por aceptar esta invitación del programa Punto de Vista. Este es un programa de líderes de opinión y esperamos que usted nos ayude a entender bien en qué consiste esa certificación que acaba de recibir la empresa de energía de Pereira, que nos debe llenar de orgullo a todos los pereiranos. Luis, a usted muchas gracias por la invitación. Sí, para nosotros es bien importante y en coherencia con la estrategia que la empresa tiene. Nosotros venimos con un plan estratégico donde lo que buscamos es generar valor para nuestros grupos de interés, y un grupo de interés es el ambiente, el medio ambiente, ¿cierto? Sí. La sociedad en general, y reducir nuestros gases de efecto invernadero y compensarlos para nosotros es estratégico, es fundamental, es garantizar una sostenibilidad hacia el futuro. Y en ese orden de ideas nosotros venimos trabajando hace varios años con un reto muy grande, y era obtener la certificación PAS 2060. PAS 2060. 2060. Es una certificación internacional que la otorga el ente internacional Bureau Veritas, y es una certificación que nos brinda tener la tranquilidad de que tenemos una cadena productiva amigable con el ambiente, y es la certificación en carbono neutral. ¿Eso qué significa? Es que nosotros hacemos una identificación de nuestras fuentes productivas que generan gases de efecto invernadero y contaminan el ambiente. Que generan huella de carbono. Huella de Correcto. carbono, exactamente. Entonces, y que la compensamos o la reducimos hasta tener un carbono cero. Hay dos cosas, compensar y reducir. Sí, señor. Pero primero, un poco para ilustrar a la opinión pública, los que no comprendan bien lo que es la huella de carbono, hay varios tipos, varias categorías de huellas de carbono. Yo personalmente he leído algo sobre 3 categorías. Una es la huella de carbono que yo, Luis García Quiroga, arrastro, que contamino, porque yo contamino. Todos los seres humanos contaminamos, y es la que llaman huella de carbono personal, sí, la señor. personal. Sí, señor. Cada uno de nosotros, usted allá viendo en la pantalla, en el momento en que está prendido su celular o su computador. O el baño, una ducha. Cuando se está duchando, cuando está comiendo, cuando se está movilizando, cuando se está desplazando de un lado al otro, está generando huella de carbono. ¿Qué es huella de carbono? Como lo acaba de decir el ingeniero Milton César, ¿cierto? Es generar una huella que consiste en la producción contaminante de gases de efecto invernadero que suben a la atmósfera y producen lo que estamos viviendo en este momento, recalentamiento global, entre otros fenómenos. Claro, porque estoy bien, ¿cierto? Sí, señor. Ese es un punto, una categoría, la huella de carbono personal. Personal, exactamente. La otra es la huella de carbono, la personal, la otra es la huella de carbono corporativa, y hay una tercera que es la huella de carbono
De producto. De producto, De producto, correcto. sí, Una lavadora, un ventilador, exactamente. ¿cierto? Las luces que tenemos en este momento para hacer este programa genera huella de carbono. Claro. Entonces, de la huella del producto es la segunda, y la tercera, que creo yo, Que es la corporativa. si me equivoco me corrige, esa es la huella de carbono en la que ustedes están trabajando. Sí, señor. Digamos que como empresa uno analiza las tres. Le voy a poner un ejemplo. Sí. Le voy a poner un ejemplo. Sino que todo está alineado a la compañía, a la actividad, ¿cierto?, productiva de la empresa. En este caso nosotros tenemos unas 3 actividades de la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica, que son generación de energía eléctrica, ¿cierto?, distribución de energía eléctrica y comercialización de energía eléctrica. Generación, distribución y comercialización. Exactamente. Entonces nosotros previamente, para poder llegar a esta certificación, lo que se hace es un trabajo exhaustivo en esa identificación de cómo, ¿cierto?, generamos esos gases o cómo impactamos negativa o positivamente el ambiente. Es un estudio, claro. Entonces el ejemplo que le iba a poner es, nosotros tenemos que medir cuál es el impacto de nosotros, los colaboradores de la empresa, cuando hacemos un viaje. Entonces nosotros vamos a Bogotá o vamos a Medellín, pues utilizamos ¿qué? El avión. El avión, inclusive cuando van a Cartago a prestar el servicio. Claro, los carros, ¿en qué tipo de carros van? Es un carro que utiliza combustibles fósiles. Entonces también depende del vehículo, si es diésel o si es de gasolina, la calculadora. Vamos a hablar de eso en un instante, porque claro, ustedes tienen toda la flota en carros eléctricos. Exacto. Que también tienen su huella de carbono. Exactamente. Es menor, entiendo, sí, señor, pero la tiene. Claro. Entonces nosotros medimos también, entonces nosotros como personas, como colaboradores de la empresa, cuál es ese impacto, cuál es esa huella de carbono que tenemos. Y ahora viene la cadena de producción, hablemos de generación. Nosotros generamos energía eléctrica, pero ¿qué tipo de generación tenemos? Existe generación térmica, utiliza carbón, utiliza diésel, utiliza gas, ¿cierto? O es una represa, utiliza agua, pero a través de una represa. O la de nosotros, que es una generación limpia, así se considera, y tuvimos que certificarnos, obtener unos certificados de que la generación de nosotros es limpia, porque es a filo de agua. ¿Eso qué significa? Nosotros captamos el agua del río Tun, la desviamos por un canal parte, ¿cierto? Eso es legalmente con una concesión a través de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder. Captamos el agua, generamos, hay un proceso de turbinado y esa agua incluso vuelve al río Tun más limpia. Está comprobado, eso lo tenemos que medir. De acuerdo. Entonces, esa es una generación limpia. Y es el más antiguo de los sistemas de generación de energía eléctrica. Claro, ese es el más antiguo. La rueda Pelton de los tiempos de UPA. Así es, la rueda Pelton. Entonces, ya empezamos a medir cómo es el impacto de esa cadena de producción, qué tipo de interruptores tenemos. Nosotros fuimos un poco más allá de lo que la certificación pide. Nosotros incluso fuimos más responsables ambiental y socialmente. Anexamos a la medición las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. Recuerden que las pérdidas no técnicas es la defraudación de fluidos de aquellos dueños de lo ajeno. En una época llamaban pérdidas negras, creo. O pérdidas negras, sí, exactamente. El concepto técnico que nos da la super es defraudación de fluidos, que son las pérdidas no técnicas. De acuerdo. Lo decidimos incluir porque nosotros lo medimos periódicamente. Y las pérdidas técnicas, pues digamos que son los calentamientos de los equipos por los empalmes, o un equipo defectuoso está generando un calentamiento y por ahí se pierde la energía. Dime un paréntesis ahí. La red eléctrica de la empresa de energía de Pereira es muy extensa, pues cubre toda la ciudad y la zona rural, tanto la zona urbana como la zona rural. Esa red eléctrica, de acuerdo con una noticia que le escuché justamente ayer a la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, ella advierte y alerta a las empresas de energía, no sé si ya les llegó la nota, de tener mucho cuidado, porque con el calentamiento que hay en todo el país y en buena parte del planeta, la red eléctrica, el caucho que recubre el cobre, ¿cierto? El hilo de acero o de cobre, creo que es de cobre, ese caucho se recalienta y produce incendio. Claro. ¿Ustedes han tenido en cuenta en el estudio que hicieron para la certificación ese sistema? Claro, y no solamente por la certificación, sino un compromiso con la sociedad, con la comunidad. Nosotros venimos trabajando en eso y eso está establecido en nuestro plan de mantenimiento. Ah, excelente. Nosotros identificamos puntos calientes, entonces hacemos termografías para identificar. Así se llama, puntos calientes. Puntos calientes, sí señor. Entonces, en subestaciones, en zonas complejas donde hay más vegetación. Nosotros tenemos un plan de mantenimiento, nosotros hicimos un trabajo hace muchos años e identificamos, hicimos un inventario forestal,
son esos árboles que están más cerca a nuestras redes eléctricas. Y entonces identificamos qué tipo de especie es y depende del tipo de especie, cuál es la tasa de crecimiento de ese árbol y depende de la tasa de crecimiento cada cuánto tenemos que intervenirlos. Intervenirlos haciendo una poda responsable para que esa vegetación no toque las líneas de nosotros y se genere o un incendio en esta época de calor o una interrupción del servicio para los usuarios. Y eso todo está establecido en nuestro plan de mantenimiento, hacemos la termografía, identificamos los árboles más cercanos a las redes, porque lo que la ministra dice es cierto. Y en esta ola de calor... Correcto. ¿Qué tanto esa red eléctrica genera huella de carbono después de esta breve pausa, por favor? Unisac, por el campo, Unisac, sembrando futuro. Educación responsable y de calidad. Unisac, juntos transformando el campo. Ven a estudiar a Unisac ya. Unisac. Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Esa pregunta es bien interesante y nosotros, digamos que dentro del cálculo que hicimos en medición, es el componente que menos impacto tiene. Y se lo voy a decir por qué. Porque nosotros venimos trabajando ya hace varios años, más de 7, 8 años, en la remodelación de nuestra red eléctrica. Nosotros tenemos una red eléctrica moderna, ecológica, amigable con el ambiente. Ese caucho que usted mencionó ahora se llama un cable ecológico, porque anteriormente la gran mayoría de la red eléctrica de la empresa estaban cables desnudo, aluminio. Bueno, inicialmente era cobre, pero entonces no se me lo haga robaban. acordar de esa época, los años 80, cuando había un apagón cada 10 minutos. Exactamente. Era por causa de, literalmente. Claro, el cable es desnudo, el cobre o el aluminio es desnudo, un árbol, algún animal o los dueños de lo ajeno con cable en cobre, entonces eran interrupciones permanentes. Hemos venido cambiando permanentemente el cable a cable ecológico que lo protege, encauchetado. Entonces la rama puede tocar la red sin ningún problema, el animal puede incluso tocar la red, tampoco va a tener una electrocución. Entonces eso ha permitido que las pérdidas de la empresa sean de las más bajas del país, si no las más bajas del país. Estamos alrededor del 8%, 8.7%. Por eficiencia de la red. Por eficiencia de la red. Entonces el impacto en la huella es muy bajo, es mínimo, pero sin embargo lo estamos monitoreando y lo estamos midiendo. ¿Y esa eficiencia de la red tiene unos efectos prácticos en qué sentido? En servicio, la continuidad del servicio. Claro, continuidad, calidad del servicio, continuidad y duración de las interrupciones. Exactamente, que son indicadores que regulatoriamente están establecidos. La duración de la interrupción y el número de interrupciones que un usuario percibe. De acuerdo. ¿Qué otro? ¿Disminuye costos? Costos, claro, obviamente. A la empresa y al usuario. Costos de mantenimiento, costos para el usuario también, porque cuando las pérdidas son muy altas, eso último se ve reflejado en la factura. En la factura. Por eso nosotros también hacemos campañas de que venga, si usted está detectando, si usted identifica que alguien se está usufructuando o está haciendo defraudación de fluidos, ¿cierto? O está consumiendo energía ilegalmente, avísenos, porque en últimas eso se repercute en el costo de la factura para los usuarios. Regáleme una pausa final y regresamos para que usted nos cuente algo que en materia de la certificación necesitamos saber, porque hasta donde yo entiendo, le repito, si me equivoco me corrige, porque usted es el que sabe, por eso lo hemos invitado al programa Puntos de Vista. Muchas gracias. Hay dos modelos que tienen que ver con la certificación, pero más que allá de la certificación, con la huella de carbono, con la lucha contra la huella de carbono. Esos dos modelos, uno es el de la reducción y el otro es el de la compensación. Exactamente. Para saber, quiero saber si en la certificación, qué modelo utilizaron, claro, o si hay algo mixto, en fin, no sé. Perfecto. Después de esta pausa, sí, por señor. favor. La pregunta es bien interesante. Nosotros utilizamos los dos conceptos como usted lo mencionaba. El de la compensación y el de la reducción. Y el de la reducción o eliminación incluso de la fuente. Y le voy a poner unos ejemplos. Compensación, nosotros compensamos, por ejemplo, en el uso de los vehículos para la operación de la empresa, compensamos a través de la implementación de sistemas solares fotovoltaicos
o los paneles solares. Exactamente, o la reforestación. Entonces nosotros reforestamos, hemos reforestado en los últimos años más de 23.000 árboles en la cuenca alta y baja y media del río Tun, ¿cierto? Y la reducción o eliminación, nosotros teníamos algunos equipos, por ejemplo, aires acondicionados, que tenían un agente muy contaminante que se llamaba R12. Nosotros cambiamos esos equipos por equipos digital inverter, que son la nueva tecnología, que no contaminan, consumen menos energía. Entonces hicimos en todas las sedes esa reconversión o ese cambio de esos equipos por equipos amigables con el ambiente. Entonces vemos como la eliminación de la fuente de la reducción de huella de carbono. Y la compensación con la reforestación. Con reforestación. Otra reducción. Cuando tienen, perdónenme, cuando tienen reemplazo de vehículos de combustión por reducción eléctricos. Parte, claro, porque nosotros cambiamos la flota del 100%, el 30% de nuestra flota es de vehículos eléctricos. ¿Esa es reducción hay hay de las dos, ¿cierto? Compenso por los carros que todavía tengo de combustible fósil, pero mitigo, ¿cierto? O reduzco porque ya tengo una flota o parte de la flota amigable con el ambiente, que son los vehículos eléctricos. ¿Qué les queda faltando en materia de perfeccionamiento o del mejoramiento continuo que este tipo de procesos? Y creo que esas certificaciones tienen esa exigencia, que hay que tener mejoramiento continuo y sostenibilidad del Usted lo acaba del modelo. de mencionar, sostenernos. Porque el objetivo de la empresa es crecer. Mire que estamos en Cartago, expandirnos. Entonces es mantener la certificación. A donde lleguemos tenemos que compensar, tenemos que mantener nuestras buenas prácticas internas, reducción de consumo de papel, reducción de consumo de energía, reducción de consumo de agua. Todas las buenas prácticas que tenemos ahora en Pereira y en Cartago, ampliarlas o sostenerlas a donde estamos y generarle conciencia no solamente a los colaboradores, sino a nuestros grupos de interés, a la comunidad, a los empresarios, ¿cierto? A los medios de comunicación, a todos esos actores que hacen parte de la familia Empresa de Energías de Pereira. Le voy a hacer una pregunta perversa que yo sé que a la gerente Juliet Porras, que es la lideresa de este proyecto y de esta empresa, le va a llamar más la atención que a usted. O puede que hasta le llame la atención a usted por eso, por la respuesta. No, es un poco en serio y un poco en broma. Toda esta reducción de la huella de carbono ayuda, que es lo que quiere saber el que está viendo el programa ya, ayuda a la reducción de la tarifa, de la factura. Muy buena pregunta. ¿Se la dejamos para la doctora Juliet? No, ¿qué le puedo decir? En el ideal sí debería ayudar. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos atados a un monopolio que es la generación. Es un tema complejo que es la generación. O sea, no es un problema de la empresa de energía de Pereira Cartago. No es un problema de la empresa de energía de Pereira, ni de ninguno de los comercializadores. Ustedes hacen en materia de reducción y compensación de la huella de carbono como elemento o factor de afectación del clima, hacen lo que tienen que hacer. Por eso lo certificaron. Es un aporte a la sostenibilidad del planeta. Por eso lo certificaron, sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Pero que eso tenga unos efectos positivos en la tarifa no depende de ustedes. No depende de nosotros. Porque la tarifa es regulada. Es regulada y depende de la generación, y generadores en el país son 3, es un monopolio, 3, 4. Sí, claro. Que son los que están estableciendo la tarifa de este país. Ya el ministerio se pronunció, el Ministerio de Minas y Energía se pronunció, le está haciendo unos controles, aseguran que van a meter la mano y que van a mantener un control para que las tarifas... Sí, el gobierno nacional está anunciando por estos días que por lo menos este año no va a haber incremento en las tarifas reguladas, pues, ¿cierto? Eso esperamos. Sí, eso y también hay un paréntesis, Luis, y es que la tarifa es un P por Q. Puede que la tarifa, el gobierno garantice que la generación, el costo de la generación se estabilice. Sí. O puede bajar. Pero si nosotros, y es algo que eso sí le aporta al planeta, nosotros en nuestros hogares seamos responsables, no consumamos más. Cambiemos la nevera vieja que genera escarcha. Esa es una forma del usuario de ayudar a reducir la huella de carbono. Claro, y su bolsillo. Y el bolsillo. Claro, porque es que estoy consumiendo más. Ahora prendemos ventiladores, prendemos aires acondicionados, tenemos todavía una nevera que nos está generando escarcha, mantenemos el cargador del celular conectado o el televisor. Eso se llama electrodoméstico. Si te vas de viaje, desconecte la nevera. Todo. Desconecte todo, pues saque los elementos, gaste los elementos los alimentos que se le pueden dañar y desconecte esta nevera. Desconecte por la noche los televisores, los cargadores, porque usted ha visto que un cargador deja un bombillito ahí rojito prendidito, eso está consumiendo. El televisor queda prendido, pues si usted tiene el puntico rojo claro, todavía. Ahí está consumiendo. Está consumiendo. Eso se llaman electrodomésticos vampiros.
Todo cargador vampiro. vampiro, porque está chupándonos ahí energía y no nos damos cuenta. Entonces la tarifa puede estar constante, pero si yo aumento el consumo, van a decir, pero es que ojo, que es que... No te quejes si la factura llega alta porque no estás haciendo lo que debes hacer en dos sentidos. Uno, en economía y el otro en reducción de la huella de carbono. Ese es un buen ejemplo que queremos compartir con ustedes, amable teleaudiencia, de puntos de vista programa de líderes de opinión, que con el ingeniero Nilton César, usted lo llama Nilton César por el cantante brasilero. Por el cantante. Hubiera querido que por el jugador de fútbol de la selección de Brasil del 70 y Nilton, algo. claro, el compañero de Pelé. Exactamente, pero bueno. Muchas gracias, muy amable, Muy amable. muy pedagógico, genera mucha complacencia saber que la empresa de energía de Pereira está haciendo un esfuerzo de valor agregado, generándole valor al usuario y sobre todo a la ciudad y al planeta. Muchas gracias. A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, mil gracias por la sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa. Síganos allí en las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.